Buenos días, tardes, noches. Continuando con la clase de patología celular, en el primero de los videos vimos el método de estudio de las entidades patológicas y en la segunda clase reconocimos los mecanismos más importantes de injuria celular. A partir de este tercer video vamos a estudiar los diferentes tipos de respuestas que pueden adoptar las células ante el ataque de las noxas. Este esquema, extraído del video anterior, nos muestra que hay tres grandes grupos de respuestas celulares posibles ante una noxa: las respuestas adaptativas, las lesiones subletales o reversibles y las lesiones letales o irreversibles, que son las que llevan a la muerte celular. En este video en particular nos vamos a dedicar a las respuestas adaptativas. Estas son respuestas funcionales y estructurales reversibles a una situación de estrés fisiológico o determinados agentes nocivos que llevan a una modificación del estado de equilibrio a la célula, lo que le permite sobrevivir y continuar con sus funciones. Existen cuatro tipos de adaptaciones: la atrofia, la hipertrofia, la hiperplasia y la metaplasia, cada una de las cuales analizaremos a continuación. Cabe destacar que cuando se elimina la noxa causante, la célula revierte a su estado original sin ningún tipo de secuelas. En primer lugar, vamos a estudiar las respuestas adaptativas que reducen la masa tisular. Como se ve en el esquema, hay un conjunto de estímulos diversos que llevan a una reducción en la demanda funcional por parte de las células del tejido afectado. Y la respuesta se puede observar en tres formas: una disminución en el tamaño de las células del tejido afectado, a la cual llamamos atrofia celular; una reducción en el número de células del tejido, que es conocido como involución; y ambas situaciones al mismo tiempo, lo que se corresponde generalmente con procesos de autofagia y atrofia celular. El esquema nos muestra también que si se elimina ese estímulo nocivo, restableciendo la funcionalidad del tejido, se produce un recrecimiento del mismo que restaura el tejido a su forma original. La atrofia, disminución del volumen de un tejido por reducción en el tamaño de sus células, puede estar determinada por diversas causas, como vemos aquí: inmovilización, isquemia, falta de estímulo hormonal o neural, malnutrición, compresión, vejez son varias de las principales posibles etiologías para la atrofia. En líneas generales, la atrofia se produce por una disminución en la síntesis de proteínas intracelulares, una mayor degradación de las mismas o ambos mecanismos combinados. Vemos en la imagen un ejemplo macroscópico de atrofia. El cerebro de la izquierda es el de un adulto joven. El de la derecha es el de un individuo de 82 años, que además sufrió una enfermedad vascular que le redujo su riego sanguíneo. Se observa una mayor profundidad en los surcos y cisuras cerebrales y menor volumen de las circunvoluciones, debido a la atrofia sufrida por las células del tejido nervioso. Un ejemplo odontológico: ante ciertos estímulos, los odontoblastos se atrofian, adoptando el aspecto que vemos aquí en este segundo esquema. Ahora bien, en situaciones más severas o donde no se logra quitar el estímulo a tiempo, la atrofia avanza hasta un punto donde se hace irreversible. En la micrografía podemos identificar la dentina, la predentina, la pulpa, pero en la zona donde deberíamos encontrar la capa de odontoblastos, observamos este conjunto de estructuras filiformes. En otra imagen con algo más de aumento, vemos la atrofia de los odontoblastos. Estudiaremos más adelante, con más detalle,
en el próximo semestre, la atrofia odontoblástica durante la asignatura Anatomía Patológica Bucal. Por ahora, solo nos interesa mostrar su aspecto histológico como ejemplo odontológico de atrofia. Ahora vamos a analizar las respuestas adaptativas que conducen a un aumento de la masa tisular. Como indica el esquema, diversos estímulos pueden generar un aumento en esa demanda funcional, generando una serie de respuestas diferentes. En algunos casos, el tejido responde aumentando el tamaño de cada una de sus células. A este efecto se lo denomina hipertrofia. En otras ocasiones, se produce una mayor proliferación celular, aumentando el número de las mismas. Esa respuesta es conocida como hiperplasia. Y también se pueden dar ambas a la vez. Del mismo modo que vimos en el esquema anterior que correspondía a las respuestas que disminuyen la masa celular, al eliminar el estímulo, el tejido revierte su respuesta, volviendo a tener su estructura normal. Como dijimos, la hipertrofia es la respuesta adaptativa que ocurre cuando un tejido aumenta su volumen a expensas del aumento del tamaño de sus células. Hay diferentes estímulos que pueden conducir a esta respuesta, la cual puede tener distintos matices. Puede ser fisiológica, puede ser adaptativa o puede ser compensadora. En este gráfico vemos distintos ejemplos de cada una de estas formas. Lo que lleva a una célula a hipertrofiarse, me refiero al mecanismo, es el aumento de la síntesis de proteínas celulares. Un ejemplo de hipertrofia adaptativa, cuya etiología es el incremento de la demanda funcional por el entrenamiento en el levantamiento de pesas. Imagino que al personaje lo conocen, pero tal vez no a este actor. Es el fisicoculturista, el ex fisicoculturista estadounidense Lou Ferrigno, que encarnó al increíble Hulk en la serie homónima emitida entre 1978 y 1982. Presten atención a que en esa época no existía ningún tipo de retoque digital, así que lo que están observando es puramente músculos hipertrofiados por el aumento de la demanda funcional, y probablemente ayudados con anabólicos esteroides, pero eso es algo que los fisicoculturistas no van a reconocer nunca. Un caso de hipertrofia fisiológica, que es la del útero grávido. El útero que se ve a la derecha en la imagen, este de aquí, corresponde a un útero normal, mientras que el útero de la izquierda es el que corresponde a una mujer embarazada, el útero de una mujer embarazada. En esta imagen clínica o macroscópica podemos observar la enorme diferencia de tamaño entre uno y otro. Y en las imágenes microscópicas podemos observar la diferencia en los tamaños de sus células. El corte de útero normal es este que vemos a la izquierda y el corte del útero grávido, este que vemos a la derecha. Podemos notar evidentemente las diferencias en los tamaños de esas células musculares lisas cuando observamos el de un lado y el del otro. En esta otra imagen macroscópica vemos del lado izquierdo un corazón de tamaño normal. En el centro hay un corazón atrófico y el de la izquierda es un corazón que tiene una hipertrofia compensadora. El mayor tamaño de cada uno de sus miocitos conlleva al mayor tamaño de todo el órgano. Aquí tenemos dos cortes de corazones en fresco en esta fotografía.
Este que está en la imagen más arriba es un corte de un corazón normal. Y este es un corazón con hipertrofia. Noten la diferencia en el espesor de las paredes de ambos corazones. Esto es el ventrículo izquierdo, desde luego, ¿sí? Y en la imagen histológica también podemos observar cómo las células cardíacas hipertróficas, que son las del corte del lado derecho, son considerablemente más grandes que los cortes, el tamaño de los cortes de las células del corazón normal. La siguiente respuesta adaptativa que vamos a ver es la hiperplasia. Esta consiste en el aumento del tamaño de un tejido por aumento en el número de células que lo componen con respecto del tejido normal. Se produce debido a la proliferación regulada de células maduras y o a la diferenciación de estas a partir de células madres tisulares. Existen hiperplasias de tipo fisiológico y también hiperplasias de tipo patológico, dependiendo por supuesto de cuáles sean los estímulos que las impulsan. Aquí un par de ejemplos correspondientes a cada forma de hiperplasia. En estas imágenes histológicas vemos dos ejemplos de hiperplasia. En el ejemplo de arriba, lo que vemos es una médula ósea normal, adulta, donde predominan las células de tipo adipocítico o las estructuras de tipo adipocíticos. En la imagen de la derecha, el estímulo ha causado un aumento en la proliferación de células hematopoyéticas, todas estas que estamos viendo aquí. En el caso de abajo, tenemos un corte de piel aquí a la izquierda, donde la epidermis se ve normal, con el espesor y la cantidad de células habitual de ese tipo de tejido. Ahora bien, el caso de la derecha, que es un paciente con psoriasis, muestra un gran aumento del espesor del tejido epitelial. Y en él es evidente que ese mayor volumen de tejido epitelial está dado por la cantidad de células epiteliales que han proliferado excesivamente. El cuarto caso de respuesta adaptativa es conocido como metaplasia. Se la define como el cambio reversible en que una célula diferenciada es reemplazada por otro tipo celular maduro. Es un mecanismo de defensa en el cual esa sustitución se produce debido a que el nuevo tipo de células resiste mejor la situación de estrés que generó el cambio. Sucede gracias a una reprogramación de la diferenciación de las células madre presentes en el tejido. Existen varios ejemplos. Acá hay dos de ellos en tejido epitelial y en tejido mesenquimático. El ejemplo más característico y difundido es el de la metaplasia escamosa del epitelio respiratorio del fumador. La agresión de muchos de los componentes del humo del tabaco sobre el epitelio cilíndrico pseudoestratificado ciliado con células caliciformes que reviste los conductos respiratorios hace que se modifique convirtiéndose en un epitelio estratificado plano, el cual opone una mayor resistencia a la penetración de las sustancias nocivas. Finalmente, este esquema nos presenta un resumen de todo el capítulo. Los estímulos patológicos producen una respuesta de estrés sobre las células del tejido. Aquí están los estímulos patológicos y su respuesta de estrés. Ahora, si el estímulo desaparece y dichas células sobreviven, que sería este caso,
el tejido vuelve a la normalidad. Pero si el estímulo persiste, puede producir un aumento de la demanda funcional, una reducción de la misma, o generar lo que se suele llamar un entorno hostil para con esas células. Alteraciones de las cuales las células se defienden generando alguna de esas respuestas adaptativas que hemos visto. Hiperplasia o hipertrofia en estos casos de aumento de actividad celular, atrofia en el caso de la reducción de esa actividad celular, o metaplasia cuando ese entorno hostil genera esta modificación en el tipo de células. De todas maneras, si el estímulo llega a ser excesivamente intenso, o las células de ese tejido son demasiado sensibles a ese tipo de estímulo nocivo, el tejido no va a tener capacidad de adaptación, lo cual va a provocar una lesión reversible o subletal en principio, que puede ser seguida de una lesión irreversible o letal, la cual va a llevar a la muerte celular.